Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Squalite. Estamos comenzando la segunda clase del curso de creación de script Bash. Y bueno, ya sabéis, estamos con Ángel Calvo. ¿Qué tal, Ángel? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Miguel? Todo muy bien por aquí. Vamos a ver con el orden del día de hoy. Bueno, pues lo que os cuento. En esta sesión vamos a ver cómo se utilizan los parámetros, qué son los parámetros y cómo se utilizan, y luego cosas muy elementales en programación que se llevan aquí también en scripts, que son los condicionales, los bucles, y vamos a dedicar un pequeño capítulo para ver algunos casos prácticos con algunas curiosidades. Si no hay novedad, pues continúo y vamos a ir viendo. Entonces empezamos con el uso de parámetros. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros son aquellas expresiones que ponemos a continuación de los comandos. Por ejemplo, ayer hemos estado, bueno, el primer día estuvimos viendo el comando ls y le pusimos ls-l, pues el guión L sería un parámetro. ¿Eh? Por ejemplo, escribo ls, si no le pongo parámetros, que solo pongo el comando, y si escribo cualquier cosa a continuación del comando, guión L, por ejemplo, vemos que se modifica el comportamiento del comando, pues eso que he añadido ha sido un parámetro. El guión L en este caso es un parámetro. Los parámetros se utilizan para muchas cosas. En este caso los comandos tienen parámetros para, como veis, modificar el comportamiento de los comandos y pueden tener varios parámetros, se pueden poner varios parámetros a la vez, en fin, vamos a ir viendo todo eso. También se les puede llamar argumentos de entrada, tienen varios nombres, modificadores, en fin, el caso es que nos vamos a referir a ellos como parámetros. Aquí os pongo un ejemplo de un script que le llamo mi script y a continuación de ese script pues le ponemos dos cosas, en este caso he puesto dos cosas, pues bueno, esos serían dos parámetros. Voy a iniciar la presentación porque lo tengo puesto sin presentación. Bueno, y bueno, aquí tendréis lo que sería cómo utilizar esos parámetros en el caso de nuestros scripts. Pues los utilizaríamos refiriéndonos a ellos con estas expresiones $1 para el primer parámetro, $2 para el segundo parámetro, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis un ejemplo que es bastante descriptivo. El script se llama miscript.sh y tiene estas tres líneas escritas. Solamente del se van y luego tiene un hecho $1, hecho $2. Al ejecutarlo, nosotros ejecutamos el script como siempre con punto barra, nombre del script, y luego pues a continuación los parámetros que nosotros quisiéramos darles. En este caso le hemos dado hola y adiós. Y al final, ¿qué resultado obtenemos? Pues que aparezca por pantalla el mensaje hola y el mensaje adiós, que eran simplemente los parámetros que habíamos puesto nosotros. Es un ejemplo simplemente para que entendáis cómo se pueden utilizar los parámetros. ¿Qué se consigue con eso entonces? Pues como veis, damos a nuestros scripts un poco más de versatilidad, de movilidad, por así decirlo, que puedan servir para más cosas. En otro tipo de scripts que no hubiésemos usado el parámetro, pues tendríamos aquí un hecho con un mensaje que no podríamos modificar en este caso, ¿no? Pues con los parámetros sí que podemos modificar esas cosas. Os lo tengo puesto por aquí, el barra 1, para que lo veáis. No le he puesto ningún parámetro, pues me ha dejado dos líneas en blanco. Le pongo un parámetro, el que nosotros quisiéramos. Voy a ponerle otra cosa. Hoy es lunes, creo que estamos, ¿no? Fijaos cómo he puesto tres parámetros, pero yo solo tenía definidos dos parámetros dentro de mi script, pues el tercer parámetro no me lo ha tenido en cuenta. Bueno, pues podríamos tener en cuenta eso, podríamos hacer mil cosas con los parámetros. Simplemente que vayamos viendo poco a poco cómo se pueden ir aprovechando estas cosas. ¿Cuántos parámetros se pueden poner? Los que queráis. Hasta el 9 se escriben así como hemos visto, $9, pero si queremos poner más, pues hay que cerrarlos entre llaves, ¿no? Dólar entre llaves 10, etcétera, etcétera. Hay un comando que está relacionado con esto, que es shift, que nos sirve para modificar el orden de los parámetros de forma que el parámetro superior cambie su numeración al inferior. Es decir, que por ejemplo el $1 se convertiría en $0, el $2 en $1, etcétera, etcétera. Ya veréis que esto va a tener una aplicación, algún ejemplo práctico que vamos a ver posteriormente.
Bueno, el $0 es un caso especial que va a hacer referencia al nombre del propio script. Bueno, otras variables también relacionadas con los parámetros, os las estoy poniendo aquí, el $*, $arroba, etcétera, etcétera. Bueno, pues simplemente que tienen unos significados especiales, pues el $almohadilla sirve para indicarnos el número de parámetros que se han introducido, el $* nos va a identificar todos los parámetros que hayamos introducido, igual que el $arroba. Tengo un ejemplo para que se entienda mejor, aquí el script número 2. Os lo estoy enumerando así para que cuando os los pase os sea más fácil de identificar. Bueno, aquí me dice no he introducido parámetros, evidentemente no he puesto ninguno. Entonces aquí voy a poner una serie de parámetros. Fijaos cómo me dice que he introducido, pues eso, 4 parámetros y me los identifica. ¿De acuerdo? No tiene mucho misterio este script. Es el que os puse ahí. Simplemente nos va a decir el número de parámetros que hay y cuáles son. Simplemente para que conocierais esas opciones. Se les puede poner valores por defecto como a cualquier variable. Las variables para poner valores por defecto se pone así, lo veis aquí, lo tengo aquí indicado. Sería con un guión. Un guión y a continuación lo que sea. Si quisiéramos que tuviese un valor por defecto. Esto la mayor parte de las veces no lo vamos a utilizar, salvo en algún caso que nos sea realmente interesante utilizarlo. ¿Vale? Generalmente cuando alguien no pone, esto es para que cuando alguien no pone el parámetro, pues aparezca el valor que nosotros hemos indicado aquí. Normalmente cuando uno pone parámetros lo consideramos como un error y tendremos que hacer de alguna manera pedirle al usuario que está metiendo esos parámetros o ejecutando este comando, pues que lo haga, que lo haga de alguna manera, o si no simplemente tomamos algún otro tipo de decisiones, como vamos a ver en algunos ejemplos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. En el capítulo anterior hicimos un ejemplo con el comando red para hacer suma de números. Bueno, aquí lo vamos a hacer, pero utilizando en vez de red vamos a utilizar parámetros. Y vamos a utilizar, como ya conocéis, la calculadora de Bash. Voy a ponerlo, creo que se ve mejor si se ve desde aquí. Aquí lo tenéis. Simplemente nos va a indicar lo que hayamos puesto nosotros como parámetros. Voy a sumar los números $1 y $2. Eso lo habremos puesto nosotros antes. Y aquí realiza las operaciones. Os he puesto aquí una comparación, un comentario para que comparéis dos posibilidades, para que veáis el sentido que tiene el poner valores por defecto o no. Por el momento voy a ejecutarlo sin valores por defecto. ¿De acuerdo? Va a sumarme $1 y $2 sin más. Bueno, voy a ejecutarlo. Voy a ejecutarlo, voy a sumar 5 más 4. 5 y 4. Esos dos números, le indico esos dos números simplemente y me va a indicar, me indica aquí que he introducido los números 5 y 4 y me ha calculado la suma. Puedo hacerlo con cualquier numeración, el 33, yo qué sé, me los calcula perfectamente. ¿Qué ocurre si no pongo ninguno? Si no pongo ninguno, me va a dar un error. ¿De acuerdo? No pasa nada, me ha dado un error, ha salido tranquilamente la ejecución del comando y listo. ¿Qué ocurre? Que queda un poco feo y merece la pena controlar un poco mejor ese tipo de errores. Entonces voy a mostrar la otra línea, voy a descomentarla. Primero voy a comentar la de arriba y voy a descomentar la de abajo. La de abajo vemos que tenemos valores por defecto. Le he puesto valores por defecto 0, es decir, voy a suponer que si el usuario no me mete ningún parámetro, será que quiere poner un 0. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos esto, ejecuto de nuevo esto y ya no me produce ningún error. Bueno, me produce aquí un pequeño error porque no he puesto valores por defecto en las variables de arriba, como veis. Me ha dado un resultado 0 y si miro este mismo valor por defecto que estoy poniendo aquí, el guión 0 aquí abajo, podría haberlo puesto aquí arriba para que no me quedara feo la primera línea. Bueno, más cosas. Ahí tenéis un ejemplo de cómo se ejecutaría y demás.
Una orden que tenemos que comentar es la orden exit, que nos va a establecer el estado de salida del comando, bueno, del script en este caso. Todos los comandos en la línea de comandos, en el shell, tienen lo que llaman un estado de salida. Nos informa de cómo se ha producido la salida de ese comando, si ha sido correcta o si no ha sido correcta. Un ejemplo. Voy a hacerlo con el comando ls, ya que estamos, voy a aclarar esto un poco. Si yo ejecuto el comando ls, vale, un comando cualquiera, pero en este caso ls, doy intro, se me ejecutó y hay una variable que me informa de si ha habido algún error o no. Como veis, no ha habido ningún error. Esa variable es $interrogación. La puedo consultar con $interrogación. Si hago esto, vemos que me da un valor 0. Por convenio, no está establecido así por obligación ni nada, pero si hay un convenio por el cual las salidas de estado de valor 0 se supone que son salidas reservadas para cuando no ha habido ningún error. Es decir, si consultamos esta variable y vemos que el valor es 0, es que la ejecución del comando ha sido correcta. Esto podemos hacerlo en nuestros scripts, para que cuando haya habido una salida correcta podamos consultarlo y ver y confirmar que ha sido una salida correcta. ¿Qué ocurre si es una salida incorrecta? Por ejemplo, hago ls de algo que no existe. No sé, lspp, espero no tener un directorio pp por ahí. Bueno, ha ocurrido un error, ls me informa de ello, está bien, pero también puedo consultar el estado de salida. Y el estado de salida me informa de que eso es un 2. ¿Cómo puedo identificar yo si ese 2 qué significado tiene, qué tipo de error ha habido? Pues miraríamos en la ayuda del comando ls y nos informaría. Podemos hacerlo a través de man o de cualquier otro comando, bueno, o con ls-help. ¿De acuerdo? Entonces, en algún sitio, aquí me lo dice. Estados de salida. Como podéis ver, me está informando de que el CER cuando todo ha ido bien, y así es por convenio en todas las órdenes. Nosotros podemos hacer lo que queramos, pero lo haremos así también, simplemente por mantener el convenio. Y luego, pues el 2, pues que ha habido un serio problema, pues en este caso es que no encontró la carpeta. Para el S los problemas serios no son muy graves, ¿no? Otra cosa sería otro tipo de comandos. Y si hubiera salido un valor 1, hubiera sido un problema menor. Pues, por ejemplo, que hubiera subdirectorios a los que no hubiera podido alcanzar, en fin, alguna cosa por el estilo. Bueno, esto mismo nosotros lo podemos meter en nuestros scripts con la orden exit. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí os pongo un ejemplo. A lo largo de nuestro archivo script ponemos un momento dado un exit 2. Lo que va a ocurrir es que cuando se ejecute esta orden, se terminará la ejecución del script y saldrá con este valor de estado de salida. Que cuando fuésemos a consultarlo con hecho $interrogación, nos devolvería este valor. Y así sabríamos por dónde salió nuestro script. A veces esto tendrá mucha utilidad cuando estemos en fase de pruebas, valorando a algún tipo de ejecución que estamos haciendo, estamos en desarrollo todavía, pues nos puede venir de mucha ayuda. O simplemente, pues en un script ya definitivo en el que queramos controlar muy bien por dónde van saliendo las diferentes opciones de ejecución. Aquí pongo un ejemplo. Vamos a ver un script que va a copiar un archivo en dos sitios distintos. Imaginaos que es como si estuviéramos creando nuestra propia orden de copiar. La orden cp simplemente copia un objeto en un destino. Bueno, nosotros queremos hacer algo diferente. Queremos copiar un objeto, pero en dos sitios distintos. Vale, perfecto. Entonces, bueno, este sería el interior del script. Voy a mostrarlo de esta otra manera que se verá mejor. Aquí lo vemos, ¿no? Entonces, se trata que vaya a meter tres parámetros. El primero va a ser el archivo y los otros dos van a ser las carpetas donde queremos que se copie ese archivo. Hemos puesto aquí un sleep por mostrar otra orden más para que veáis que se pueden hacer retardos para que dé tiempo, por ejemplo, un momento dado, en este caso, para parar la ejecución de este comando que nos hemos arrepentido. Hemos puesto un archivo y dos carpetas y cuando estamos ejecutando vemos que en esos 5 segundos de tiempo que tenemos de margen, pues que nos hemos equivocado. Bueno, pues pulsamos un control C y listo. Control C nos sirve para paralizar cualquier script, de paso se ha dicho, ¿no? Después, pasados esos 5 segundos, me hace las copias de ese archivo, primero en una carpeta y luego en la otra.
Aquí os he puesto una redirección para que las salidas normales y las de error vayan a un archivo log, en el otro caso también. Pero en el caso de que haya algún problema en este primer archivo, en esta primera ejecución, perdón, en la primera carpeta, si ha habido un problema, que se me ejecute también la orden siguiente. Esta es una función O, de tal manera que si no se me ejecuta bien esta primera opción, va a salir por aquí. En este caso es una salida 1. Es decir, si se ha producido un error con la primera carpeta, obtendré un código de salida, un estado de salida de valor 1. En el otro caso, en el de la siguiente línea, pues va a hacer lo mismo, pero en el caso de que no funcione en la segunda carpeta, me va a mandar simplemente un mensaje por pantalla y el código de salida será 0. Bueno, muy sencillo el script. Vamos a ejecutarlo. Y entonces quería copiar un archivo, pues no sé, el archivo, el anterior. Este archivo, por ejemplo, quiero copiarlo en dos carpetas, en Pepe y en José, por ejemplo. Me avisa de que, bueno, esperaré 5 segundos, no quiero cancelarlo todavía y tal. Y entonces, bueno, ha terminado. ¿Qué ocurre? Voy a consultar el estado de salida. He hecho dólar interrogación y me lo ha hecho. Seguramente vamos a ejecutarlo otra vez. Voy a hacerlo por pasos. Primero voy a asegurarme que falle una y que no falle y que falle la otra. Cuando tengáis dudas de cómo se ha ejecutado un comando, se puede hacer esto. Escribo bash menos xv y veo cómo se ha estado ejecutando. Aquí había escrito peb y aquí otra cosa, no me acuerdo, cualquier cosa, carpeta. Aquí veo cómo se está ejecutando, me va a esperar aquí 5 segundos y voy a ver por dónde me está yendo. ¿De acuerdo? Me ha hecho el sleep, me he intentado... Ah, es que no puse... Vaya, hombre, aquí acabo de olvidarme del archivo. Voy a poner aquí el archivo. Bueno, veis que me ha ejecutado este de aquí. Me lo intentaría copiar y no podría, pero luego ya fue a hacerme lo siguiente. $1 en $2, copia ahí. Entonces voy a forzarlo a que cometa un error al principio para que lo veáis. Voy a decirle que copie un archivo que no existe y ya está. Archivo caca, por ejemplo. En Pepe y en Manuel. Dos carpetas que no existen tampoco. Cuando no encuentre el archivo, bueno, ejecuto hecho $0, perdón, sí, dólar interrogación. Me está informando que el estado de salida es 1, es que ha salido por la salida 1. Al no encontrarme el archivo o la carpeta o tal, ha cometido un error y entonces se ha ejecutado la salida 1. Vamos a verlo aquí. Aquí se cometió un error, salió por el 1 y entonces ya no siguió haciendo más cosas, ya no continuó la ejecución del archivo, del script. Bueno, esto lo vamos a hacer muchas veces. Vamos a controlar en muchas ocasiones la salida de la ejecución con un exit. Y a veces pues un valor para una cosa, otro valor para otra y así vamos distinguiéndolo. Aunque no lo hayamos puesto aquí, hay un exit 0 al final de todos los archivos scripts para verificar que se han ejecutado correctamente. Bueno, vamos a entrar ya en un campo más intenso, más interesante, que es el de los condicionales. Bueno, simplemente con las condiciones vamos a poder hacer los scripts un poco más inteligentes, van a poderse tomar decisiones en función de situaciones que se puedan plantear. Por ejemplo, comparando los parámetros que estamos metiendo o con alguna otra condición del script.
Bueno, simplemente eso. Aquí os pongo un poco de literatura para que entendáis de cómo es, pero simplemente es si se produce una situación que queremos ejecutar, ¿no? Entonces, la orden que vamos a utilizar es if, que tiene su complemento then, va a ser una orden if then, y bueno, tiene algunas variaciones. A la orden if hay que ponerle una comparación, hay que comparar algo, y utilizaremos con la orden if el comando test, que puede ser también invocado con el, el corchete. El corchete es la orden test también, que os pondría una condición. Es decir, que si if condición, así como lo veis, es equivalente a if test condición. Un detalle que hay que comentar es que se puede utilizar el doble corchete para obtener más capacidades, más opciones a la hora de poder, aquí dentro de donde ponemos la condición, poner más cosas o utilizar otro tipo de sintaxis. El corchete simple lo encontráis en cualquier versión de Bash. El corchete doble ya no, y hay alguna distribución que a lo mejor no lo utiliza. Entonces voy a centrarme en el corchete simple. Todo lo que hagamos con unos se puede hacer con otros. Digamos que con el corchete simple a lo mejor nos vemos obligados a hacer un poquito más de trabajo, pero bueno, nos va a funcionar siempre. El corchete doble, ese script podría ser que no funcionara en algún sitio. Os pondré algún ejemplo de todas formas. Y para un ejercicio que vamos a hacer ahora, vamos a ver cómo una variable podemos recortarla. El valor de una variable podemos recortar su contenido con esta sintaxis de aquí y mejor lo vemos con un ejemplo. Pongamos el ejemplo este de que tenemos una variable con este valor, elefante. Bueno, pues esa variable podemos recortarla con esta sintaxis. Si os fijáis, el primer número me indica a partir de dónde tomamos en cuenta la longitud de la variable. Es decir, a partir del 4 carácter vamos a coger una longitud de 3 caracteres. Es decir, que los 4 primeros nos los vamos a cargar. Como veis aquí, pues desaparecen los 4 primeros caracteres. Otro ejemplo pues sería este, que desaparecería el primer carácter y empezaría a contar desde atrás. Dejaría uno menos atrás. Y aquí no descontaría ninguno y solo cogería 2. Y cuando obviamos la segunda opción, pues simplemente nos elimina los 2 primeros sin más y coge todo el resto de la variable. Bueno, esto nos va a servir de bastante utilidad en muchas ocasiones. También hay otra cosa que podemos aprovechar que son los formatos de salida de la orden echo o de la orden hecho. Os lo pongo aquí, lo vamos a ver mejor en un ejemplo. Aquí os pongo la literatura de cómo se comporta esto y un par de enlaces para que podáis ampliar información de cómo con esta orden y este parámetro de esta orden podemos modificar la salida de hecho para conseguir unos mensajes de salida con un formato específico, por ejemplo, con unos colores, un subrayado o algún efecto especial. Y lo mismo con los caracteres de escape. Aquí os dejo un enlace para que entendáis bien los caracteres de escape que habíamos comentado también el otro día. Bueno, aquí tenemos otro script para borrar todos los archivos de la carpeta actual que empiecen con una determinada letra. Bueno, queremos que antes de eliminarlos nos muestre una advertencia. Vale, entonces vamos a ver ese script mejor aquí en grande. Bueno, lo primero, necesitamos que nos introduzca como parámetro una letra para que sepamos qué archivos son los que queremos borrar. Bueno, pues nada, lo primero entonces que hay que hacer en estos casos, cuando usamos parámetros, una de las cosas que normalmente se hace es controlar si el usuario ha introducido los parámetros y si estos están bien, porque si no, a lo mejor no tiene mucho sentido seguir. En nuestro caso no tendría sentido seguir porque necesitamos saber cuál es la inicial de los archivos que hay que eliminar. Bueno, una forma de comprobarlo es con esto que veis aquí. Si $1 no es nada, pues entonces, oye, es que falta el parámetro. Entonces vamos a sacar por pantalla un mensaje que diga, pues por favor, escriba correctamente, en fin, una literatura que se nos ocurra para que el usuario que está utilizando este script pues se dé cuenta qué es lo que ha podido hacer mal. Y de hecho le ponemos aquí una salida ya, exit 1,
que si fuera un programa más complejo podríamos poner en la documentación que cuando la salida de estado es 1, pues es que no se ha introducido ningún parámetro, por ejemplo. En los if hay que tener en cuenta que estos espacios que vemos por aquí y demás son bastante críticos. Hay que procurar escribir con los espacios correspondientes y tal, porque si no nos puede dar fallo. Bueno, pongamos que esto lo ha superado, que sí se ha metido ya un parámetro. Bueno, pues ese parámetro... Perdona, ese error exit 1 no se ha entendido muy bien. Sí, mira, Es un programa lo un voy a poco hacer. más complejo. ¿A qué te referías? Mira, lo voy a hacer el ejemplo. Este script es el 5, el barra 5. Este script necesita que le introduzcamos un parámetro que indique la inicial de los archivos que queremos borrar, una cosa muy sencilla. Si no lo pongo, no voy a poder ejecutarlo y entonces a lo mejor si se ejecuta la orden RM de borrar y tal, me va a saltar un error por pantalla, va a salir feo. Sin embargo, aquí lo tengo controlado para que me diga que falta el parámetro y me diga cómo tengo que ejecutar el archivo, el script. ¿De acuerdo? Si miro ahora el estado de salida, he hecho $interrogación, me sale un 1. ¿De acuerdo? Entonces, si yo en este script tengo una documentación que me indica que cuando el estado de salida sea 1, lo que ha ocurrido es que me he olvidado de poner el parámetro, pues entonces ya entiendo qué es lo que ha sido qué es lo que ha pasado dentro de mi script. ¿De acuerdo? Por eso es lo que vemos aquí. Se produjo esta situación, se ejecutaron todas estas cosas y además hemos salido del script y hemos enviado este estado de salida para que si lo consultamos nos demos cuenta de qué es lo que ha pasado. ¿De acuerdo? Creo que ha quedado claro, si no me comentáis. ¿Vale? Sí, está bien. Gracias. Nada. ¿Qué ocurre? Bueno, pongamos que sí ha metido ya el parámetro correctamente y tal. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. De ese parámetro que haya metido el usuario, yo quiero solamente la inicial. Entonces, la variable $1 la quiero recortar solamente a su inicial, por si acaso el usuario ha escrito varias letras. Todos somos humanos y podemos cometer errores. Entonces, queremos evitar ese error. Entonces, una manera de hacerlo es, creamos aquí una variable que llamamos lista, se llama como nos dice la gana, y le asignamos el valor de la variable $1, que sería el parámetro 1, y del cual solo cogemos la inicial. No sé si os dais cuenta, cogemos desde el principio, desde 0, cogemos solamente un carácter. Es decir, estamos escogiendo solamente la inicial de lo que haya escrito el usuario al ejecutar el script. ¿De acuerdo? Lo comento aquí. Bueno, entonces, en el momento que tengamos ya esa única inicial, ese único carácter, se ejecuta el siguiente comando, que es listar simplemente todos los archivos que empiezan por esa única inicial. Por ejemplo, si escribimos la A, pues me va a hacer un listado de todos los que empiezan por A. A archivo 1, a archivo 2, a lo que fuese. ¿De acuerdo? De la ejecución de este comando, la salida toda la mando al dispositivo nulo porque no me interesa para nada. Lo único que me interesa es el estado de salida de este comando. ¿Vale? El estado de salida de este comando. Si os acordáis, el S, cuando se ejecutaba con éxito, daba un estado de salida 0 y cuando no se ejecutaba con éxito, por la razón que fuese, daba otro estado de salida. Puede ser 1, 2, lo que fuese. Entonces, ¿por qué hago esto? Quiero saber si es distinto de 0, es decir, si este ls ha tenido algún error, quiero que me mande por pantalla este mensaje. Me va a decir que no hay archivos que empiecen por esa inicial. Le he puesto una inicial que no encuentro ningún archivo que empiece por ahí. Y entonces lo saco por otra salida. Le digo estado de salida 2. De tal manera que cuando termine la ejecución de este script, si me da un estado de salida 2, es que no he encontrado archivos que empezaran por esa inicial. ¿Vale? Luego lo ejecuto y lo comprobamos. Después, esto es para controlar ese error. Se supone que cuando hemos llegado aquí ya no hay errores. ¿Vale? Y lo que hace es mostrarnos toda esa lista. He encontrado X archivos que empiezan por ese carácter, me los va a mostrar y va a aparecer un mensaje, el que pongo yo aquí, de borrar todo SON.
¿vale? Bueno, S o N. Entonces, cuando yo escriba aquí S o N, se va a ejecutar la orden read en la variable sí, ¿vale? La variable sí va a escoger el carácter S o N que yo haya escrito. Si es una S, creo que se entiende bien, ¿eh? Si es una S, entonces es que queremos borrar los archivos, pues se va a ejecutar todo esto. RM va a eliminar todos los archivos que pille por aquí. Y de paso, pues nos hemos decorado poniendo un borrado por aquí al final. Y cuando está ejecutando esto, cuando termine esto, ponemos un exit 0. Podría haber puesto exit a secas, coge por defecto el valor 0. Pues es que hemos terminado la ejecución y si consultásemos el valor de salida de esa ejecución, veríamos que es un estado de salida 0. Si no, si hemos pulsado que no, pues no se va a ejecutar este if de aquí, ¿verdad? Y entonces va a mandar un mensaje de cancelado. ¿Vale? Vamos a ejecutarlo a ver cómo es esto. 2/5, borrar. Entonces tengo que poner, espera, primero voy a curarme salud. Voy a hacer un ls, no sea que borre algo que no quiera borrar. Bueno, voy a crear un par de archivos. El comando touch, creo recordar que os comenté que era muy interesante para crear archivos así de forma rápida. Con la E voy a crear unos cuantos archivos. Podría hacer un script que hiciera esto también, pero bueno. Voy a crear 4 archivos E1, E2, E3, E4, ¿vale? Hago un ls para que lo veáis. Ahí están, E1, E2, E3, E4. Y entonces con este archivo, con este script, voy a decirle que me borre todos los que empiecen por E. ¿Vale? Le doy intro y ahí está. Me pone todo lo que empieza por E. Espera que ha pasado algo que ha hecho algo que no me esperaba. Ah, vale. Me está listando también lo que hay dentro de una carpeta. Hay una carpeta que empieza por E, vaya por Dios. Voy a decirle que no me los borre. No. Cancelado. Uf, qué susto. Si hago un hecho dólar interrogación, me va a poner un 0. Ha sido bien, es decir, ha cancelado, pero la ejecución del script ha sido la correcta. Podría haber a lo mejor haber previsto un exit distinto por mi cuenta. No lo he considerado y ha salido bien. Voy a tener que poner otros touch diferentes porque si no me va a borrar esa carpeta y no quería. Vamos a poner con la F, que no había ninguno con la F. Vale. Venga. Entonces voy a poner aquí una F, le digo que tal, digo que sí. Fijaos, le he puesto la F, me muestra los archivos que tienen F, los 4 que había ahí puestos, digo que sí, borrado. Y si hago un hecho dólar interrogación, 0, porque ha sido correcto, lo ha hecho bien. Ahora voy a poner uno que no exista. Voy a hacer un ls para ver qué iniciales no hay por aquí. Por ejemplo, hay C, hay E, pero no hay H, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces no hay una H. Que empiecen por H. Pues nada, intro. Me dice, no hay archivos que empiecen por H. Le doy al hecho dólar interrogación y me da un código de salida 2, porque era la salida exit 2 que le había obligado yo a tomar en ese caso. ¿Vale? Voy a hacerlo también con otro más, por si acaso, GB. Voy a poner 2 caracteres para que veáis que me los tiene que recortar. Y me dice, no hay archivos que empiecen por G. ¿Vale? Bueno, pues así. Espero que se haya entendido que lo que hace todo esto es establecer un cierto control de por dónde sale cada cosa. Si no ponemos un parámetro, fijaos cómo intentamos controlar las diferentes opciones que se produzcan por ahí. También quiero decir que esto se podría hacer a lo mejor de alguna otra manera, estamos empezando, pero bueno, esta es una manera bastante interesante de plantearlo. Que faltan los parámetros, que el parámetro está mal, etcétera, etcétera. Ir controlando qué posibles errores puede ir cometiendo también el que está ejecutando el script. Sobre todo cuando se ponen parámetros puede haber muchos errores, porque puede haber algún parámetro que se pierda, etcétera, etcétera. Y hemos aprovechado para
controlar o para comprobar una manera de cómo tomar decisiones a lo largo de un script. Bueno, este es el ejercicio ese que estábamos viendo. Más opciones. Bueno, aparte de if-then, la orden if admite otras cosas. Podemos ponerle un else para indicar qué acción queremos tomar en caso de que no se cumpla la condición, o podemos pedirle que haga más comprobaciones, no solo que compruebe una cosa. Aquí está comprobando que el primer parámetro fuese una A, pero podemos decirle, oye, y si fuese una B o si fuese una C, etcétera, etcétera. Podemos ir encadenando diferentes opciones dentro del mismo if. ¿De acuerdo? Y lo que no había dicho es que todos los if siempre tienen que terminar con un FI. ¿Vale? Es fácil de recordar, es al revés de if, y esto pasa con alguna otra orden que veremos a continuación también. Bueno, este script de aquí se entiende bien, ¿no? Simplemente si el primer parámetro fuese una A, pues va a mandar un mensaje diciendo que se escribe una A. Si se escribe una B, pues va a mandar este mensaje, y en cualquier otro caso, el mensaje que va a mandar va a ser este. Bueno, no tiene mucha complicación. Simplemente era para que vieseis que existen esas sentencias y que luego cuando las usemos pues nos parezcan extrañas. Las condiciones que ponemos dentro de los corchetes, pues por el momento solamente habíamos comparado, he vuelto para atrás, solamente hemos comparado parámetros que se habían metido, alguna variable, alguna cosa, pero se pueden poner condiciones con algún parámetro extra, con algún comando extra. Por ejemplo, aquí veis condiciones que se cumplen cuando lo que estemos mostrando ahí, comparando ahí, fuese un directorio, un archivo que no esté vacío. En fin, hay un montón de posibles modificadores para los condicionales que pongamos en nuestros if y en general en cualquier otra sentencia que admita comparaciones de este estilo. Os lo dejo ahí como teoría a analizar. Aquí un script para comprobar un poco más estas cosas. Bueno, este script es un script un poco tonto, que es para comprobar que tenemos la puerta de enlace, es decir, nuestro router está funcionando. Simplemente, bueno, vamos a verlo en vivo. Es el Fernando del 6. Aquí lo veis. Bueno, ¿qué es lo que hace este archivo de comandos? Pues lo que va a hacer es, va a crear una variable que se llama enlace con esta ejecución, iproute. Iproute es un comando de Linux que sirve para saber cuál es nuestra tabla de rutas. La tabla de rutas es una entidad que utiliza el sistema operativo para saber a dónde tiene que enviar los paquetes de información a través de la red. En esa tabla de rutas, una de las rutas más importantes es la ruta por defecto, que es la puerta de enlace de nuestro equipo. Entonces, para consultar esa puerta de enlace, utilizamos un grep default sobre el comando iproute. ¿Vale? Cuando veamos el comando iproute, veremos que hay una entrada que se llama default, que es la que hace referencia justo a nuestra puerta de enlace, a la IP de nuestro router, por así, porque es lo que entendamos mejor. Y cuando tenga ya esa consulta hecha al comando grep, lo que hacemos es quedarnos con la IP de esa consulta. ¿De acuerdo? Que la IP va a ser el tercer campo, utilizando como delimitador los espacios. Para que se entienda mejor, vamos a ejecutar un iproute. He abierto otra ventana de shell y ejecuto iproute. Iproute, aquí veis que me da una serie de informaciones. Pues esto es un equipo doméstico, con lo cual no tiene una tabla de rutas complicada. Veis que hay una entrada que es la default y me dice que es vía, tal, y esta es la IP del router. Como podéis ver, esa es la IP del router, es el tercer campo. Entonces, esto os va a pasar muy a menudo, y es que los comandos conviene analizar cómo se comportan para luego saber qué es lo que tenemos que poner aquí. Bueno, no tenemos que sabernos de memoria que el tercer campo de la salida de la primera línea del comando iproute, no, esto es ensayarlo. Yo sé que de ahí puedo sacar la IP del router, con lo cual miro a ver cómo puedo sacarla. Pues bueno, pues puedo ver que haciendo un grep de la entrada default y el tercer campo de esa entrada, esa es la IP del router. Pues nada, ya la consulto por ahí. Podría intentar hacerlo de otra manera.
Pero bueno, si esta me vale, estupendo. Y eso os va a pasar continuamente con todos los comandos. En general, muchas veces necesitamos coger un trozo de una salida de un comando y no sabemos si está en un cuarto campo, un quinto, o de cómo se encuentra, o cómo obtener ese campo que necesitamos, ¿no? Pues conviene comprobarlo primero, pues eso, haciendo una prueba, cómo se ejecuta y demás. Bueno, otra cosa más que podéis hacer o que se suele hacer en los scripts es cuando estás en fase de desarrollo, ponerte tú tu propia, inventarte tú una IP para detectar qué pasa cuando hay problemas, cuando falla, o cuando no se ejecuta como es debido. Entonces aquí veis que tengo una entrada que no la eliminé, que la puse comentada, que es una IP para hacer pruebas. Simplemente, oye, ¿qué pasa cuando no se detecta el router que está caído? No voy a ir a apagar el router para hacer esta prueba. Podría hacerlo también. Sería más fiable quizá, pero a lo mejor dejo sin red a toda mi empresa. No, lo que hago es, me invento una IP distinta, cojo esa IP distinta y hago pruebas con ella. Entonces veo qué pasa cuando el mensaje es de fallo o lo que sea, ¿no? Entonces vamos a hacer una prueba con esto. Al final el comando, lo demás es muy sencillo. Simplemente un comando ping. El ping va a hacer un ping sobre el enlace, un único paquete. No nos interesa que lance más paquetes. Y va a buscar si en la respuesta de ese comando hay algún mensaje inalcanzable. Porque eso indicaría que el router estaría caído. ¿De acuerdo? Y me va a recoger de esa salida, pues me va a recoger el sexto campo, que bueno, que va a ser este mensaje precisamente, el unreachable. Eso se comprobaría y demás, bueno, como os dije antes. Bueno, entonces lo que va a pasar aquí es que me va a meter en un if y me va a encontrar que si esto está con contenido, si la variable falla tiene algo, no está vacía, entonces es que ha habido un error. Me va a decir el mensaje de vuelta, me va a mostrar el mensaje de unreachable y bueno, entonces me va a decir que la puerta de enlace falla. Si esto está vacío, es decir, si no tiene ningún contenido, se va a ejecutar el else este de aquí, en el que me va a decir que la puerta de enlace funciona. Vamos a ejecutarlo para que se vea con más sentido lo que se persigue. Yo lo ejecuto, me muestra cuál es la IP de mi puerta de enlace y me dice que la puerta de enlace funciona. Ha hecho un ping y me funcionó y perfecto. Voy a mentir, no voy a apagar el router porque entre otras cosas nos quedaríamos sin conexión. Voy a cambiar simplemente para hacer pruebas y esto es una de las cosas que os quería hacer resaltar, que es una manera de trabajar también. Voy a poner una puerta de enlace falsa que me invento yo. Lo ejecuto. Fijaos como ya me está tardando un poco y ya me ha dicho que he recibido un mensaje de vuelta unreachable. La puerta de enlace está fallando. ¿De acuerdo? Bueno, luego lo dejaría como estaba y listo. ¿Vale? Y esta es una De acuerdo. manera. Desde este script podríamos, por ejemplo, enviar un correo electrónico. Sí, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero sí, 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 se puede mandar. Hay un comando mail que sirve para eso precisamente. De hecho, os Ujú, tengo, perfecto. os tengo preparado uno en el que con un poco más serio, porque con un solo ping no conviene dar por caído un servidor. ¿De acuerdo? No sé si van por ahí tus tiros de avisarme cuando el router está fallando o cuando hay un servidor que está fallando. Con un solo ping no conviene fiarse, hay que hacer varias pruebas y entonces a partir de ahí, pues sí, mandar un correo o una cosa así. Eso sí, es muy interesante precisamente. Los condicionales, vamos a ver que se pueden meter comparadores para comparadores de numéricos o comparadores de condiciones o en fin de igual no. Se puede invertir las comparaciones con el mayor que, perdón, con la admiración. Para más detalles sobre estos comparadores y demás, os pongo aquí más enlaces para que podáis investigar más y tengáis más teoría de las que os estoy dando. Vamos a jugar un poco con eso que hemos visto ahí y aquí tenemos otro script que es para copiar archivos que tienen una determinada extensión. Yo quiero copiar archivos TXT o archivos de extensión GZ o extensión la que fuese, pues bueno, pues aquí voy a hacer un script para que me haga eso. Simplemente se va a indicar como primer parámetro la extensión, la carpeta de destino como segundo parámetro y si esa carpeta no existiese hay que crearla. Vale, y queremos controlar los errores del usuario. Vaya, un poco de todo, ¿no? Bueno, vamos a ir viéndolo con ese detalle.
Bueno, aquí comprobar que los archivos, bueno, eso, que tienen copiar archivos de una extensión y tal. Vale, de acuerdo. Hay que meter dos parámetros, entonces voy a comprobar que lo primero que esos parámetros se introducen. Podríamos haber puesto aquí lo mismo que hicimos antes, el comprobar el primer parámetro, si está vacío o no. Una cosa que podemos hacer también es comprobar el número de parámetros que se han introducido. Si ese número de parámetros es igual a 0, es que es que no se ha puesto ningún parámetro. Sería otra forma de comprobarlo también. Si no, podríamos hacer una comprobación como esta, la del segundo parámetro. Aquí estamos comprobando que el segundo parámetro está vacío. ¿Vale? En cada uno de estos casos damos una salida diferente, exit 1 y exit 2, por ponerlo un poco más curioso. Y el mensaje pues, es de que faltan parámetros o falta el segundo parámetro. En fin, podemos ponerlo con más alegría o con más detalles o lo que sea, ¿no? Bueno, eh, a ver, luego aquí al final lo que íbamos a copiar eran los de una determinada extensión. Entonces aquí vamos a comprobar que existen esas extensiones. Por ejemplo, si han puesto un txt y tenemos txt, pues lo que hacemos es un listado de los asterisco txt. La salida de esa orden no me interesa para nada, lo que me interesa es el estado de salida. Aquí lo veis, estado de salida, dólar, interrogación. Si es distinto de 0, es que había un error, es que no hay archivos de esa extensión. Aquí tenemos controlado esa salida, ¿vale? Al final, bueno, aquí la comprobación de la carpeta. Ya veréis que la comprobación de la carpeta no va a hacer falta hacer comprobaciones tan exageradas, pero estoy aprovechando para hacer más énfasis sobre los comandos if. Para comprobar que existe una carpeta, aquí tenéis esta sentencia. Acordaos de "-d", es para comprobar la existencia de carpetas. Bueno, pues si existe el $2 que me pusieron antes, que ya he comprobado que ya lo han introducido, pues entonces hace el copiado. ¿Vale? El copiado de todos los archivos que tienen esa extensión. La "-v" es una opción del comando cp para que me dé detalles, verbose se llama en inglés, para que me dé detalles de lo que está copiando. Si hace todo esto bien, pues que la salida es buena, correcta. Vale. Y si en caso contrario, que no existe la carpeta, pues me la va a crear primero. ¿Vale? Me pone aquí, creada la carpeta, muy bien, tal, enhorabuena, lo que sea, los mensajes que nos dé la gana, los copia los archivos, la termina y también sale bien. Y aquí os pongo un comentario para que os deis cuenta, ¿no? Este último if no es muy largo. Bueno, aparte de otras cosas, de que no haría falta este if siquiera, yo os lo adelanto, pero bueno, ya lo veremos más adelante cómo se hace. Aquí hubiera sido mucho más económico el haber comprobado la no existencia de la carpeta. Es decir, aquí estamos comprobando si existe y entonces la utilizamos. Pero ¿por qué no comprobamos si no existe y entonces la creamos? Y si se da el caso contrario, que ya haga la copia. Es decir, podríamos ahorrado por aquí unas cuantas líneas. ¿Vale? Lo haremos en otros ejemplos posteriores. Vamos a hacerlo así. Vamos a comprobar la no existencia y luego más adelante veremos cómo nos podríamos ahorrar incluso el if, porque la orden mkdir tiene una opción para no tener que hacer esto. Pero bueno, queda muy bonito porque así nos viene muy bien para hacer este tipo de comprobaciones en este tipo de ejercicios. Yo os adelanto que a medida que avancemos habrá cosas que se queden un poco obsoletas de estas que os comenté, por eso, porque no, a lo mejor no hace falta hacer una comprobación de estas. Bueno, este era el 7. Vamos a hacer una ejecución. 2/7. Y entonces extensión. Voy a copiar los SH, que eso sé que yo aquí tenemos unos cuantos. Y voy a hacer una carpeta que le llamaré extensiones. ¿De acuerdo? Entonces le doy ahí intro. Me la hace. Me avisa que la carpeta no existe. La va a crear. A lo mejor eso está bien. Que sea así, que compruebe tanto. Copiando archivos en extensiones, sería la carpeta, el nombre de la carpeta que habíamos puesto, y aquí el verbose, el "-v" que habíamos puesto en el comando cp, es el que nos está informando de todas esas copias que está haciéndose. Y luego al final un mensaje determinado. Si hubiese puesto alguna cosa que no funcionase, por ejemplo, archivos XX, que no hay ninguno, pues entonces decir, oye, no hay archivos XX, aquí hago un hecho $interrogación, me va a salir el estado de salida 3, que se correspondería con aquello que habíamos programado, que era el exit 3. Bueno, pues, cuando lo tengáis, pues ya podéis jugar con este script perfectamente, no hay mayores historias con él ya.
Bueno, está todo este del script entero. Bueno, algunas consideraciones de, bueno, que la sintaxis es muy crítica y tal, y bueno, ¿y qué pasa también cuando metemos contraseñas? A lo mejor en un script que nos pueda pedir una contraseña puede ser interesante en algún caso. Esto a veces a la gente le preocupa bastante, me lo comentan muy a menudo. Claro, tú metes una contraseña dentro de un script y va a estar en el texto plano, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, se pueden ofuscar los scripts, hay diversas funciones para ofuscarlas, hay algún programa como este que os pongo aquí, el SHC, y tienes un enlace para descargarlo y tal, y porque podáis investigar un poco más por ahí. Aquí he puesto un ejemplo con un archivo, nos vamos a pedir una clave al usuario y vemos la clave aquí en texto plano, ¿no? Era por el problema ese que os comentaba. Bueno, pues vamos a verlo en grande. Aquí está. Bueno, aquí simplemente pues lo que queríamos era que hacer una copia de un archivo, vamos a ver copiar un archivo que indicará, que se va a indicar como tercer parámetro en una carpeta como segundo, pero solo va a poder hacer si se sabe la clave, poniéndola como primer parámetro. Entonces, bueno, lo primero que comprobamos es si la clave está metida. No nos importa si lo deja en blanco o no y tal. Y si no acierta la clave, ya lo echamos. Sin ningún mensaje ni nada. Un estado de salida 100, que si nos dicen algo, pues, eso es que estás metiendo mal la clave. Lo siguiente sería comprobar que una vez que la clave ya está bien metida, pues eso, que el segundo parámetro, que es el directorio, lo está metiendo bien. Entonces, en este caso, si no está metiendo ningún directorio, pues oye, que falta el directorio, y le pedimos que, oye, por favor, escribe correctamente esto. ¿Vale? Y la tercera opción, el tercer parámetro que no esté puesto, pues lo mismo. ¿Vale? Están considerados todos esos problemas. Lo último es que si el tercer parámetro, que es el archivo, si no existe, que si el archivo no existe, pues eso, que no se encuentra el archivo, tal, otro error. Si no se encuentra la carpeta, fijaos, si no se encuentra, antes habíamos hecho, si la carpeta existe, bueno, lo primero es buscar mejor, la carpeta no existe, pues avisamos que no existe, la crea y ya después ya hace la copia. Si la carpeta existe, ya se salta este if y hace la copia directamente. ¿De acuerdo? Yo os digo que hay un parámetro de mkdir que nos permite evitar esto, pero bueno, a lo mejor nos interesa poder mandar mensajes avisando que se está creando una carpeta o no, porque puede dar pistas a alguien de que una carpeta que tenía que estar ya creada, que me la esté creando, pues puede ser algo raro o bueno, por alguna cuestión de necesidad del servicio, ¿no? Bueno, estábamos con los condicionales, seguimos con los condicionales, pero el if ya le hemos dado una vuelta, los usaremos a lo largo del curso en muchas más situaciones, igual que esta orden case. Case es una orden que tiene esta sintaxis, va a valorar una expresión que le pondremos aquí y lo va a comparar con una serie de casos, que llamamos casos puestos por aquí. Se termina siempre con exact, igual que la orden if acaba con fi, la orden case acaba con exact, es al revés. Es al revés de lo que es el comando, es fácil de acordarse. Y aquí al final de cada caso hay que poner doble punto y coma, ¿de acuerdo? Esto es lo típico que uno se olvida y luego te falla y bueno, en fin, es un problema de sintaxis simplemente para que la orden case sepa dónde tiene que valorar cada caso. Bueno, a veces se comenta que un case generalmente se podría sustituir por un if encadenado y demás, pero bueno, lo bueno del case es que te hace muy fácil ver las condiciones. En el script vas a ver que hay, pues eso, condición 1, 2 o las que sean, y las vas a ver directamente. Y en cambio en el if es un poco más complicado, más pesado de seguir el hilo. Vamos a hacer un caso práctico para que lo veamos con un poco más de claridad. El caso 9. Bueno, este es un script pensado para jugar con esto simplemente y lo que va a hacer es
pedir un criterio de búsqueda sobre un par de archivos log que sabemos que existen, son del sistema. Hay un archivo que es outlog y otro que es el syslog. Y bueno, pues este script va a servirnos para poder buscar en alguno de esos dos archivos alguna expresión concreta, por ejemplo, un nombre de usuario o alguna cosa que queramos consultar. No sería raro eso, que necesitásemos consultar en uno de esos archivos algún acontecimiento o alguna cosa concreta. Bueno, pues todos los eventos producidos por un determinado criterio de búsqueda, pues queremos guardarlos o visualizarlos. Esto es lo que vamos a hacer con este script. Y bueno, como veis, lo primero que tenemos es una solicitud con READ que va a mandar un mensaje por pantalla indicando qué criterio de búsqueda es el que queremos utilizar. Y utilizo para ello una variable que llamo criterio. Y entonces un mensaje para que pulsemos 1 y 2, para que a continuación, cuando pulsemos, aparezca este case, donde nos muestre estas dos opciones. Bueno, nos va a mostrar estas opciones para ejecutar cualquiera de estas dos opciones. Si hemos elegido la 1, pues el pulsar va a ser 1 y entonces se va a seleccionar esta opción de aquí. Si he pulsado 2, pues esta opción de aquí. Pueden ser números, letras, lo que sea. Aquí he puesto 1 y 2, pero bueno, podrían ser cualquier expresión, no tiene por qué ser numéricas. Bueno, entonces si pulsan la opción 1 para consultarse el archivo outlog y sobre él se va a hacer un grep con el criterio. Como veis, el grep para los administradores de sistemas es una herramienta súper utilizada. Entonces, bueno, luego cuando ya tenga ese criterio establecido y haya encontrado eso, va a preguntarnos si queremos guardar el resultado. ¿De acuerdo? Entonces lo utilizo con la orden, con la variable sí, la he llamado sí, esta variable, y entonces si esa variable sí es igual a una s, me va a mostrar todo eso y me lo va a guardar en un archivo de consulta. En el enunciado me pedían que fuese con el nombre del usuario que estuviese ejecutando ahora mismo este script. Bueno, pues lo ponemos así, utilizamos la variable de entorno username para ello. Lo mismo para otro caso. ¿De acuerdo? Me va a hacer esa pregunta de que si quiero guardar el resultado. Si le digo que no, ya no me va a tener en cuenta esto. Lo he hecho aquí de dos maneras distintas. Si os fijáis, aquí lo he hecho con un if, ¿vale? No tiene mayor historia. Si el sí es igual a una S, perfecto. Y aquí lo estoy haciendo con un case, por variar un poco, para que veáis también que se puede encadenar un case con otro, igual que los ifs, igual que muchas otras cosas. Entonces aquí le digo que simplemente me compare, eso sí, que me tenga en cuenta que el usuario puede haber escrito S o S mayúscula. En el primer caso no lo estoy suponiendo, en el primer caso estoy exigiendo que el usuario me ponga una S minúscula, pues aquí le estoy diciendo con esta expresión que me valore si es tanto una S como una S mayúscula. Cualquiera de las dos opciones me va a desencadenar esta opción de aquí. Entonces va a hacer esa consulta, me lo va a guardar. Si he dicho que sí, si no, pues esto no lo va a hacer. Y aquí se cierra el primer case y aquí se cierra, perdón, el último case y aquí se cierra el primer case. ¿Vale? Y nada, y manda un mensaje de finalizado y ya está. Vamos a jugar con ello un poco. Este es el 9, barra 9. Y decíamos que tengo que meter primero la clave, creo que era mi clave. Voy a ponerme solo la clave. Me indica el criterio de búsqueda. Bueno, este era de clave. Bueno, puedo poner aquí cron. Pulso 1. No, el parámetro que puse no se utilizó para nada. No me acordaba yo que eso era de otro script. Aquí me está mostrando todas las entradas que hay en el archivo del log con la expresión cron que había solicitado yo. Me pregunta si lo quiero guardar, le voy a decir que no y finalizado. Como veis, se podría haber puesto un poco más bonita la salida. Fijaos que aquí puse una N y me lo pone todo ahí un poco agolpado. Pues hombre, eso sería una cuestión de refinar el script poniendo algún hecho más antes de este. En fin, se puede ir haciendo más bonito. Aquí no hacía falta poner parámetro en ninguna clase. Ahora aquí tengo que buscar pues el 2. Ay, perdón, me confundí. Control C.
indique el criterio de búsqueda. Pues en vez de cron, pues ahora pues sudo. O sea, quiero ver los sudos que se han ejecutado en el archivo out. Bueno, pues le doy ahí a la opción 1, ¿vale? Y ahí me aparecen pues todos los sudos que se han podido producir. Le voy a decir esta vez que sí, que me los guarde finalizados. Si hago un ls, tengo que ver que hay una consulta jefe es el usuario que estoy usando. Ahí está la consulta jefe, que si me diera por mirarlo, pues veríamos todo lo mismo que hay aquí y que nos mostró por pantalla antes. Simplemente que antes podíamos haber dicho que no nos lo guardara, pero bueno, ahora lo hemos guardado porque nos interesaba para algo, lo que fuese. Bueno. Bucles, una cosa muy utilizada, son los bucles. Y bueno, que para cuando haya que hacer una ejecución muy reiterativa y demás, pues para esto nos va a venir muy bien la mano de los bucles. Recordemos que siempre podemos parar con control C por si acaso tenemos un bucle infinito que se nos haya generado por alguna razón. A veces nos puede interesar que se generen los bucles infinitos para alguna cosa concreta. Bueno, recordemos que se puede parar con control C. Un primer tipo de bucle que vamos a consultar a ver es el bucle for. La sintaxis puede ser esta, una variable, in, una lista de opciones y luego do y acaba en don. Eso sí, va a empezar por for y va a acabar en don. Siempre vamos a pedirle hacerle un do de algo. Aquí tenéis un ejemplo. Aquí la variable trimestre va a hacer una consulta reiterativa, primero sobre el primer campo que hay aquí, sobre el segundo, etcétera. Y bueno, este bucle así de tonto nos va a mostrar estos tres palabras por pantalla. Otra sintaxis que también se puede utilizar, una variable in, y pues aquí entre llaves, unos incrementos para indicar el número de veces que queremos que se ejecute ese bucle. Por ejemplo, en este caso, le he pinchado. En este caso, se va a ejecutar este bucle desde el 0 hasta el 10, pero de 2 en 2. Entonces se va a ejecutar pues 5 veces. Nos va a mostrar los números pares, simplemente porque estamos pidiéndole que nos muestre con la variable num, que va a ir cogiendo estos valores de aquí, que nos vaya mostrándolos por pantalla. En este caso, bien. Aquí otro ejemplo, simplemente sin indicarle incrementos, simplemente va a ejecutar 5 veces, desde la 1 hasta la quinta vez, me va a ejecutar este bucle. En este caso, si os dais cuenta, no estoy utilizando para nada la variable num, esta que hay aquí. ¿De acuerdo? No es obligado, pero bueno, a veces que se utilizará cuando uno quiera, cuando uno las necesite. ¿Vale? Que a veces uno piensa que esta variable tiene que usarla para algo. No es obligado. De hecho, los programas de shell check, pues nos daría una advertencia. Oye, aquí tienes una variable que no estás usando. Pues bien, perfecto. Está bien que me avise por si acaso la necesitase para algo, ¿no? Otro tipo de expresiones, pues son estas, entre dobles paréntesis, pues para hacer también como una especie de incrementos, ¿no? La variable empieza en un número, caso un número, y mientras sea cierta, pues se va a ejecutar esa primera acción y luego se va a ir ejecutando todo este bucle mientras se vaya cumpliendo la segunda condición que se va a ir incrementando con este valor de la tercera. ¿Vale? Aquí os comento, aquí es más fácil poner un bucle infinito porque a lo mejor estamos jugando con variables y cosas y estamos metiendo aquí cosas que puedan dejar esto vacío, ¿vale? Se podría producir un bucle infinito de este estilo. Bueno, vamos a jugar un poco con esto para que se entiendan mejor las cosas. El nano 10. Espera que no vi el enunciado. Copiar archivos que coincidan con determinado patrón que se indicará como segundo parámetro. La carpeta destino será el primer parámetro. Es decir, vamos a poner un primer parámetro que será una carpeta donde queremos que se copien archivos y el segundo parámetro va a ser un patrón del nombre de los archivos. Por ejemplo, los archivos que tengan la expresión carpeta o la expresión file o alguna expresión determinada. Bueno, lo primero, como siempre, pues comprobamos que se están introduciendo los dos parámetros. Nada, esta parte de aquí ya nos es bastante familiar. Y luego, pues, el segundo parámetro
el segundo parámetro, el tercer parámetro, ¿no? Vale. Vale, aquí está. Establecemos una variable patrón que es esta. Estamos atrapando el segundo parámetro. El segundo parámetro, que es el patrón de búsqueda, lo estamos atrapando para poder manejarlo mejor. Entonces lo manejamos aquí y decimos que me haga un listado de ese patrón de archivos. Veis que es dólar, patrón, dólar, perdón, asterisco, $2, asteriscos. La expresión me la va a buscar entre los nombres de archivos en cualquier posición y entonces me la va a buscar. Si no hay ninguno que coincida, me va a decir que, bueno, que no existe ningún fichero así. Y nada, que aquí la comprobación de la carpeta y listo. Luego cuando hace la copia es, pues bueno, for copy in asterisco va a buscar entre todos los archivos que hay en la carpeta actual que coincidan con ese patrón que ya hemos filtrado anteriormente, que me va a funcionar bien. Entonces me va a copiar ese patrón en la carpeta. ¿Vale? Y como veis aquí, la variable copy no la estoy usando. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, punto barra 10. Lo primero era la carpeta, entiendo. Sí. La carpeta, pues voy a llamarla pp. Y el patrón, pues, un archivo que existiera por ahí. Copias. Copia. Y me lo ha terminado, entonces voy a ver un ls de la carpeta copias, perdón, la carpeta pp. Y me ha copiado todos los archivos que tenían la expresión copia en la carpeta actual. ¿Vale? Bueno, se puede jugar con ella, hacer más pruebas y tal, pero bueno, lo demás es simplemente la comprobación y todo eso. Dos órdenes que podemos utilizar en cualquier tipo de bucles son las órdenes break y continue. Y continúe. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de para qué sirven. Aquí ponemos un red simplemente para meter un valor. Pues bueno, tenemos un bucle para contar hasta 10 y yo le estoy pidiendo al usuario que me dé una cifra, debía indicarle entre 1 y 10 para no liarla, que me diga, pues bueno, dame un número hasta dónde parar el bucle. Esto va a contar, si no tuviéramos ninguna cosa, ninguna condición de break, pues esto contaría hasta el número 10, evidentemente. Bueno, pues me va a comparar esta variable que tenemos aquí para contar hasta 10, me lo va a comparar, me va a decir que si es igual a la variable que hemos establecido inicialmente, pues que entonces haga un break, es decir, que termine, que rompa y termine la ejecución del script. El continue es una cosa que también intenta manipular de alguna forma la ejecución del bucle, y es que tiene un efecto como que retiene la iteración. Por ejemplo, en este caso, digamos que tenemos aquí, va a contar también de 1 a 10, pero resulta que aquí le estamos poniendo una condición que entre 0, o sea, un greater than, o sea, mayor que 0, y a la vez menor que 5, haga un continuo, es decir, que se quede quieto, que no haga nada. El continuo es como si no hiciera nada. ¿De acuerdo? Y entonces, entre esos valores va a estar quieto. ¿Y qué ocurre? El efecto va a ser que no me va a mostrar los números que son menos que 5, este bucle en concreto. ¿De acuerdo? Porque va a continuar hasta 10. Bueno, lo vemos con el ejemplo mejor. Bueno, esto ya lo hemos visto. Los he puesto los dos juntos. No tiene mayor importancia, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, eso aquí tenemos la parte de break. Cuando haya hecho el break, después va a hacer el continuo este de aquí. Bueno, el continuo es concreto, no tiene ninguna interacción del usuario. Va a hacer los números que hay mayores de 5 o mayores o iguales que 5. Entonces, punto. ¿Hasta qué número deseas contar? Bueno, se voy a poner hasta el 6.
¿vale? La primera parte, que era la del break, contó hasta el 6, fue contando hasta el 6 y ya salió con el break de ese bucle y luego fue al siguiente bucle y me estuvo reteniendo del 1 al 10 que estaba, digamos, haciendo el ciclo, me estuvo reteniendo los, los cuatro primeros, las primeras 4 iteraciones y luego me soltó, por así decirlo, y hizo los siguientes. Vale. Bueno, aquí un detalle, simplemente que a los for les podemos pasar cantidad de cosas, por ejemplo, nombres de archivos o ejecuciones de comandos. Aquí tenéis un ejemplo en el que estamos metiendo la ejecución de un comando que sería, en este caso, es un ejemplo muy sencillo de mostrar el contenido de un archivo. Entonces, la variable var va a ir adquiriendo cada uno de los nombres de archivo que va pasándole perdón, cada una de las líneas que contiene este archivo, en este caso. Entonces me las va a ir mostrando por pantalla. Es simplemente un ejemplo de ver cómo se podría hacer eso. Otro tipo de bucle es el bucle while. Es while una expresión y luego pues una serie de comandos también entre do y done. O sea, siempre que hay un do tiene que haber un done al final. Bueno, aquí tenéis un ejemplo. Simplemente pues aquí tenemos que, si os acordáis antes del comando shift, os había dicho que el comando shift me va reduciendo en 1 el valor de cada uno de los parámetros. El valor, es decir, $3 va a ser $2, $2 va a ser $1, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una condición que se utiliza a veces para cuando hay muchos parámetros y reduciéndolos. Aquí veis cómo me va a mostrar los parámetros, me va a mostrar por pantalla solamente el mensaje para el parámetro $1, pero cada vez que se va iterando el $1 va a ser $2, luego va a ser $3, $4 y así sucesivamente. Cuando lo veamos un ejemplo lo veréis mucho más claro. Vamos a por ello. Aquí hay un script para copiar una carpeta que vamos a poner como primer parámetro el archivo o archivos pudiendo usar caracteres comodín del segundo o más parámetros. Vale. O sea, vamos a poner como archivo el segundo parámetro. De acuerdo. Bien. Este es el 12. Bien, lo de siempre. Comprobamos los parámetros, si están o no. Esto en algunos scripts que vamos a hacer más adelante voy a obviarlo, voy a dejar de hacerlo porque si no se nos hacen enormes, a no ser que sea realmente importante. ¿De acuerdo? Lo digo para cuando veamos otros scripts, pues podáis echar en falta la comprobación de si se introducen o no parámetros. Bueno, lo primero que hago aquí, como me pueden poner como segundo parámetro un, un, un comodín, por ejemplo, un asterisco txt, si pongo un asterisco txt, me va a aparecer como parámetro 2 el primer archivo txt que haya y luego me va a aparecer como parámetro 3, 4 y 5 los sucesivos archivos txt que existiesen. ¿De acuerdo? Entonces, si hago un shift, el primer parámetro, que era una carpeta, se me iba a perder. Entonces, esta es una manera de retenerla. Es decir, creo una variable, en este caso la llamé carpeta, de tal forma que rescato el valor de $1 y luego ya me olvido de $1. ¿Vale? Eso sirve para que cuando $1 ya no sea el que era, no me afecte en absoluto, porque al final de todo, por aquí veremos que voy a hacer un copy, o voy a copiar, perdón, del $2, que es el parámetro del archivo, por así decirlo, voy a copiarlo en $1, pero en $1 va a ser cambiante, con lo cual lo voy a copiar en $carpeta, que es el primer $1 que hubo. Bueno, vamos a verlo. Aquí está la comprobación de los parámetros, nada, que eso ya es lo de siempre. Aquí retengo el valor de $1. Aquí hago el listado de $2, ¿vale? Para saber que existen esos archivos. Simplemente, oye, que no hay archivos, esos txt que quieres copiar, no hay txt o alguna cosa por el estilo, ¿no? Bueno, compruebo la carpeta, bueno, se crea la carpeta y demás. Entonces ya vamos a copiar, vamos a hacer lo que queríamos hacer. Entonces, mientras haya parámetros, es decir, mientras haya al menos un parámetro, quiero que se me vaya ejecutando este bucle.
el bucle lo que va a hacer es mandarme este mensaje y va a hacer la copia, ¿vale? En la carpeta que tengo ya rescatado el nombre y de $2, que va a ser siempre $2, que cada vez que hago un ciclo me hace un shift, es decir, $3 se convierte en $2, $4 se convierte en $3 y así sucesivamente. Entonces siempre voy a estar leyendo $2, pero $2, el siguiente bucle va a ser el que antiguamente era $3 y el ciclo va a ser el que antes era $4 y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver cómo se ejecuta. Era primero la carpeta, que si no me la crea y tal, voy a utilizar Pepe otra vez, que la tengo ahí hecha, que si no me la crea no hay problema. Y voy a copiar los asterisco, voy a copiar los asterisco log. Bueno, voy a hacer los asterisco sh, que sé que hay unos cuantos. ¿Vale? Y ahí me los ha copiado. Aquí está el 9, tal, 9, me lo ha copiado dentro de la carpeta pep, etcétera, etcétera. Si tiro para arriba, pues me está avisando que está copiando archivos, etcétera, etcétera. No hay mayor problema. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis todo desarrollado. Bueno, un truco para crear un bucle infinito. Pues bueno, en while podéis poner una condición que se cumpla siempre. True, por ejemplo. En este caso, true. Oye, true es cierto, pues por lo cual, mientras esto sea cierto, se va a ejecutar. ¿Cuánto tiempo se va a ejecutar? Pues siempre. Aquí le hemos puesto un sleep 1 para que pare un segundo mientras se muestra un mensaje por pantalla, avisándonos de que este bucle, el pobre, solo vais a poder pararlo con control C. ¿Vale? Una expresión equivalente, por si la veis, es el 2 puntos. 2 puntos es equivalente a true. Bueno, aquí un punto y coma do, pues para ahorrar espacio se puede poner, recordad que las órdenes se pueden terminar en punto y coma y continuar la siguiente orden, pues bueno, while, terminamos aquí la parte inicial de while y ponemos punto y coma y do para ahorrar espacio. Luego aquí pues es un pequeño juego, pues si adivinas la clave es no, pues si la pones bien acertaste y sale, y si no, pues no acertaste y sigue ejecutándose el bucle. ¿De acuerdo? Bueno, no tiene mayor historia. Lo que sí es que siempre hay que procurar buscar una manera de salir del bucle. En este caso es escribiendo una clave o es cualquier otra cosa. Bueno, ya veis que pone aquí una condición, ¿no? El exit ya nos pone una salida ahí rápida siempre y cuando se cumpla esta condición. Se pueden redirigir archivos a los bucles de tipo while, por ejemplo, de esta manera. Por ejemplo, pongamos que tenemos un listado de nombres en un archivo, aquí el usuario es txt, pues se los puedo pasar a este while para que los vaya leyendo y con esto me los va asignando a la variable salida. Y con esa variable voy haciendo lo que quiera. En este caso voy mostrándolo por pantalla, pero podría ser lo que quisiera. Yo qué sé, generar de esa lista de usuarios, generar usuarios de verdad o hacer alguna otra cosa. O eliminar sus archivos, qué sé. Aquí aquí hemos puesto simplemente una línea, se puede más que una línea, se podría poner ahí la Catedral de Burgos de grande si quisiéramos. Hacer algo, lo que se quisiera hacer con estos usuarios. Un bucle gemelo o siamés casi a while es el until o until, como queréis decir. Until se ejecuta hasta que se cumpla la condición. Es decir, hasta que no se cumpla esta condición de aquí, se va a seguir ejecutando, ¿no? La otra, pues digamos que de partida vamos a partir, por la redundancia, con una condición que no se cumple para que el bucle vaya ejecutándose. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este bucle, si no se han puesto parámetros, este bucle se va a parar. El bucle va a seguir hasta que no haya ningún parámetro. Entonces, por eso hay aquí un shift para que se vayan descontando parámetros, pam, 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 hasta que el $1 sea un $0 y ya no haya más. Un bucle infinito en until, pues sería lo contrario que en un while. Si un while era con true, en until sería con false. Bueno, pues aquí tenéis el mismo ejemplo que antes, pero con until.
Bueno, generalmente uno suele utilizar más while que until porque tienes que pensar de una forma más positiva. Until es pensando en negativo. Bueno, aquí vamos a realizar con until un bucle infinito que separe cuando un archivo control tenga una línea con una expresión determinada. Bueno, es una forma de simular un evento. A ver, este era el 13. Voy a ejecutar el 13, entonces. Ves que es un bucle infinito. Está ahí, dale que te para, dale que te para. Si hago control C, se para. ¿Vale? Bueno, voy a tenerlo ahí en ejecución. Me está diciendo que si pongo la expresión parar en el archivo control.txt, se va a parar. Bueno, voy a tenerlo ahí en ejecución. Y en otra pantalla, pues estando en la misma carpeta, si estoy en la misma, pues voy a poner un hecho parar en el archivo control. Lo hago con una redirección. .txt creo que era. Entonces le mando eso ahí y me lo paro, ¿vale? Le he dado una condición. Vamos a echar un vistazo a este que era el 13. Vale, me estuvo mostrando por pantalla el mensaje para pararlo o diciendo, como me decía, oye, que quiero poner parar en el archivo, en ese archivo concreto. Entonces, bueno, aquí tenéis la condición de que me va buscando un archivo control.txt que tenga esa expresión parar ahí dentro. Cuando aparece, pues ya me manda un mensaje por fin y ya sale. Bueno, es un ejemplo de cómo a lo mejor podría interesar en un momento determinado un determinado evento. Esto lo hemos hecho sobre un archivo de texto por ahí, podría haber sido un log que detectara un evento de algún otro programa y entonces quisiéramos que eso desencadenara otra cosa. Es un ejemplo que tenéis para cómo podemos desencadenar eventos que eso llevase a una cierta automatización que veremos un poco más adelante. Bueno, casos prácticos. Bueno, aquí os comento algún caso práctico, algunos comandos que nos pueden resultar muy útiles. Sobre todo, bueno, pues aquí tenéis el comando WC que nos informa el número de líneas y palabras, unas estadísticas, por así decirlo, de archivos, porque a veces eso nos va a resultar interesante para nuestros otros comandos. Sí, para otros comandos y para los scripts en general. Hay un comando que es set, que permite cambiar unas palabras por otra dentro de archivos. Y para poder eliminar líneas, pues a lo mejor no de un archivo, sino de la salida de un comando, que podemos meter un archivo o hacemos un grep o algo, de eso que no obtenemos, a lo mejor hay cosas que sobran y nos interesan eliminar cosas. Pues con set nos puede ayudar a eso. ¿Vale? Pues por ejemplo, al eliminar la segunda línea de un fichero, pues set, la segunda línea sería 2D entre comillas simples, el nombre del fichero. ¿De acuerdo? Esto solo para mostrarlo. Si quisiéramos que el archivo se modificara, tiene un parámetro que es "-i", que tenéis que tener cuidado si lo usáis, porque nos modifica el archivo original. Por ejemplo, en este caso, pues nos elimina esta expresión dentro de este archivo, ¿vale? Y de forma permanente, por lo que tiene el parámetro "-i" puesto. Tiene una sintaxis relativamente compleja, pero bueno, nosotros cuando lo necesitemos os la voy a comentar y si no, pues se consulta en la ayuda y listo. Vamos a ver un ejemplo de esto y otras cosas. Pues primero el enunciado. Un script que copia los archivos del directorio actual en varias carpetas, ¿vale? O sea, tenemos un directorio con un montón de archivos y queremos guardarlos, en este caso, en 10 carpetas. Queremos repartirlos adecuadamente. Es un caso bastante útil. Tenemos a lo mejor, en este caso, 10 repositorios donde meter cosas y a lo mejor no queremos que uno de ellos se nos llene por completo, sino que queremos que se vaya repartiendo el contenido entre todos ellos. Entonces, bueno, este script lo que procura es eso, hacer un reparto de todo lo que tenemos en un determinado sitio, repartirlo en diferentes ubicaciones. Bueno, aquí os digo que se haga con más de 100 archivos y tal, pero bueno, para hacer las pruebas lo vamos a hacer con 10 archivos nada más para que no sea demasiado exagerado. Bueno, ¿cómo lo hace? Primero lo que hacemos es obtenemos un listado de qué archivos son los que queremos copiar, porque decíamos que queremos copiar como un máximo de 100 archivos. Es una forma también
interesante de ver cómo queremos limitar también la ocupación de esos contenedores. Bueno, aquí tenemos el comando ls-p. El "-p" ya os indico aquí que va a añadir un símbolo de barra a los directorios para que luego ese símbolo, gracias al grep con "-v", podamos filtrar esos directorios y los desechemos, para que solo nos quedemos con los archivos. ¿De acuerdo? Es esta expresión de aquí nos va a extraer los nombres de los archivos excluyendo las carpetas, porque no nos interesa las carpetas, queremos copiar solamente archivos. Y todo eso lo va a enviar a un archivo de texto que se va a generar, aquí lo he llamado listado.borrable, por llamarlo de alguna forma. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí establezco una variable, la llamo cont, que va a coger como valor con wc, va a contar las líneas que va a tener este archivo, el archivo borrable. De tal forma que de la salida de este comando me quedo con el campo 2. Así sabré el número de archivos que hay en listado borrable. ¿Vale? Bueno, entonces con esta variable, si esta variable es mayor que 100, entonces tengo que avisar, oye, que hay más de 100 ficheros, que no te voy a copiar más de 100 ficheros. Entonces me avisa. Solo se copiarán los 100 primeros, vale. Pues entonces aquí me pregunta si quiero continuar. Pues le digo que sí, perdón, lo valoro con la variable sí. Y aquí un detalle más que creo que veáis. Cuando vimos lo del comando if y el comparador de condiciones, habíamos visto la orden test, que es el del corchete simple. Y os había comentado que el doble corchete, pues solo vais a tener disponible en algunos sitios, no va a estar disponible en todas partes. Bueno, pues aquí os lo he puesto para que veáis la diferencia que hay de usar de un corchete simple a un corchete doble. Simplemente, pues si podéis usar el corchete doble, pues podéis explorarlo. Bueno, el corchete doble aquí me está diciendo que si la variable es distinto de S o S mayúscula, para comparar las dos a la vez, entonces me anule, que no me haga la copia ni nada. Si es distinto de la S de afirmar. Con el corchete simple, tenéis aquí se complica un poco más la historia. Pues tengo que comparar si es distinto de S minúscula y a la vez, esto es un AND, a la vez si es distinto de S mayúscula. ¿Vale? Pues voy a conseguir los mismos resultados con ambos casos, ¿de acuerdo? Pero bueno, os lo pongo aquí para que tengáis un poco más de detalle de qué cosas se podrían haber utilizado con el doble corchete o con qué. Yo lo dejo con el doble corchete, me parece bueno, es más económico pudiendo hacerlo así. Luego aquí consultamos el archivo listado borrable, ¿vale? Si está vacío, dejará de ejecutarse. Y bueno, aquí teníamos que poner que se ejecutase el for desde 1 hasta 100, pero bueno, lo he puesto hasta 10 para que no sea tan largo de hacer. Eso, vale. Entonces, bueno, a medida que me va a consultar la primera línea del archivo listado borrable, me la va a consultar, me va a meter en la variable copias, es decir, va a consultar el primer archivo de la lista, a continuación lo va a eliminar de ahí, tengo set -i, la primera línea de ese archivo la va a eliminar y me va a copiar pues la variable copias en carpeta número, bueno, carpeta número es este de aquí, y la variable copias me viene de abajo, de una de por aquí arriba. No lo encuentro ahora. Bueno, por ahí anda. Bueno, y termina listo. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutarlo para comprobar que funciona. Bueno, tengo que crear, espera, tengo que crear, déjame ver que esto tenía yo una carpeta ahí, ejercicios 14 y 15, vale. Voy a meterme en la carpeta ejer 14 y 15. Sí, lo tengo aquí ya creados unos cuantos archivos para no tener que andar creándolos ahora y nada, ¿no? Y entonces, bueno, ahí me va a generar eso. Entonces, punto barra 14. Me va a consultar eso.
Dice, hay más de 100 ficheros. Bueno, en realidad son 10. Le dejé el mensaje de 100 ficheros. ¿Quiere copiarlos? ¿Desea continuar? Si digo que no, me va a salir por uno de esos bucles que tenía por ahí. Le voy a decir que sí, que me los copie. Me dice que no existe la carpeta. Aquí ha fallado algo. ¿Cuál es esa variable que no me la encontré antes? No, 14. Si este de copias se me ha perdido por ahí en algún lado. Copia será el segundo parámetro. O era un parámetro que tenía que poner. Copias en los archivos. Ah, no, no, copias está aquí. Copias está aquí. Está bien, está bien. Esto es copias. ¿Qué me va a copiar esto? No sé por qué me dio ese fallo. Un momentín. Está copiando. Igual es que las tenía ya creadas. Ya tenía creadas estas carpetas. No, no. Ah, no, hombre, ya sé lo que está pasando. Está intentando copiar cosas que no existen. Habría que refinarlo. Me explico. Le he puesto un límite de 10, de 10, eh, de 10 archivos o de 5, no sé cuánto, 5, pero resulta que hay más, hay menos de los que, vamos, que hay en la segunda, en una de las iteraciones ya no encuentra más archivos y sigue haciéndose el bucle, sigue ejecutándose el bucle. Entonces, por eso me dice eso del final. Si os fijáis, ha estado haciendo el bucle bien durante unas cuantas veces hasta que se le acabaron los archivos. Ya no encuentra más archivos y manda este mensaje. Entonces tendríamos que mirar la manera de dejar esto un poco más limpio, más guapo, pues podría ser, por ejemplo, que los mensajes de error se fuesen a null. Es decir, para dejarlo un poco más presentable, que no me dé estos sustos que pensé que se había ejecutado mal, pues podríamos decir, oye, mira, se podría poner aquí los mensajes de error. ¿Os acordáis? El descriptor 2, pues es que los mande a barra null. ¿De acuerdo? Con lo que, sí, vale. Si lo ejecuto otra vez, me va a sobreescribir, pero no importa, eso sobreescribe no es un error. Lo que sí, ya se ejecutó bien. Aquí en dos copiandos que igual hay algún hecho que tengo de más por ahí o algo por el estilo. Pero bueno, bien, no me queda un poco más limpio. Pero bueno, esto como todo se puede ir refinando un poco más. Es cuestión de investigarlo. ¿Vale? Se me ocurrió poner también este script de aquí, que es el de las carpetas, porque bueno, teníamos que tener 10 carpetas. Bueno, pues este script de aquí es un bucle que nos sirve para crear 10 carpetas. Parte desde i igual a 10 y aquí este until se va a ir ejecutando mientras el $i sea menor que 1. Entonces va a hacer un mkdir carpeta 1, 2, bueno, en realidad va a empezar por el final, va a empezar por 10, este valor de aquí va a ir decrementando la variable i. Entonces, después de hacer carpeta 10, la i va a valer 9, se ejecuta esto, sigue cumpliéndose la condición, entonces me va a hacer la mkdir 9, etcétera, etcétera, hasta que ya llega a 1 y al 0 pues ya no se cumple. ¿Vale? Eso lo tengo también ahí un script, pero bueno, no tiene más historia. Comandos muy prácticos y muy útiles y alguno que utilizaremos, pues ya hemos usado head, pues un gemelo de él es el tail. Head es para el inicio de un archivo, la cabeza de un archivo, tail es para el final de un archivo, la cola, tail viene de cola de inglés. Entonces, una de las opciones muy interesantes que tiene tail es la opción "-f", que nos permite ver en tiempo real la parte final de un archivo. Y eso para los logs es mano de santo, porque puedes ver en tiempo real lo que está pasando en el log. Lo voy a ejecutar tal cual ahí. Style /var/log /syslog. "-f". Bueno, "-f" se puede poner delante y detrás. Lo suyo sería ponerlo delante, pero bueno, se me olvidó ponerlo. Y aquí está en curso.
Ahora mismo, claro, aquí en esta estación de trabajo pues no están pasando grandes cosas, pero fijaos, podría haber pasado algo como esto. Logger, hola. Fijaos cómo se... ¡Uy! Se me ha adelantado eso. Fijaos cómo ha aparecido un mensaje en el log. ¿De acuerdo? He forzado un mensaje por el log con el comando logger. Esto se podría hacer incluso dentro de un script, que en un momento determinado quisiéramos que en el log de sistemas aparezca algo, un mensaje, o en este log o en algún otro log distinto, cosas por el estilo. Esto es bastante interesante porque podemos conseguir que se eh, generen eventos que luego desencadenen otras acciones. ¿Vale? Bueno, para salir de esto, control C. Bueno, comandos aquí muy interesantes. Hay un comando que es WK, que es en realidad un lenguaje en sí. Entonces no lo vamos a dar porque sería entrar en otro tema ya diferente, que sería el lenguaje WK. Pero bueno, y siempre hay alguna que otra cosilla que puede interactuarse con él en la línea de comandos. Yo os he puesto una serie de ejemplos por aquí y si alguien tiene más interés en averiguar cosas sobre AVK, pues aquí tenéis un enlace para ese menester. Y Sarg es otro comando interesante que sirve para manejar situaciones en las que hay muchísimos argumentos porque nos economiza bastante los recursos. Está para esas situaciones en las que haya muchos argumentos. Entonces, bueno, aquí os he puesto algún ejemplo de cómo se puede utilizar y más enlaces también para que podáis investigar. Me gusta que la gente tenga posibilidad de investigar y desarrollar sobre la base de lo que se ha investigado aquí. Bueno, y ejercicios. Os he dejado aquí unos 3 ejercicios, os pongo las soluciones después, o sea, las soluciones las tenéis a continuación. Y bueno, vamos a ir viéndolos. Un script para que se copien archivos que coincidan con una lista de nombres almacenados en otro archivo y la carpeta destino sea un parámetro. Vale. En caso de no poner parámetros, se debe pedir al usuario que lo ponga o que termine la ejecución. Bueno, el 16. Voy a ver cómo es el 16 para que lo veamos todos. Una lista de nombres, una carpeta que ya exista. Vale, aquí ya pongo el aviso de que tiene que existir la carpeta porque no me he preocupado que ya existiera ni nada. Entonces, bueno. Si no se ponen parámetros, pues lo de siempre. Bueno, en este caso nos pedía que le pidiéramos que si no pedía parámetros, le dijéramos al usuario si quería meterlos ya. No que repita el comando, sino decir, mira, venga, te has equivocado, no has puesto parámetros, venga, te doy una oportunidad, venga, ¿quieres poner un parámetro? Entonces se lo preguntamos aquí, vemos que sí, y entonces, venga, introduzca ahora el parámetro. Utilizo aquí una variable que no me va a servir más que para eso. Y entonces, que esa variable voy a establecer lo que tendría que haber sido el $1. ¿Vale? Con este comando, el comando set, establezco eso. Que no quiero hacerlo, que me confundí de script, que este no era el script que quería ejecutar ni nada, pues bueno, le doy una salida, digo, oye, pues dices que no, adiós, y exit 1, el restado de salida 1, que es un error, bueno, nada, se ejecutó sin más. Bueno, que ya se metió parámetros, no sé qué, bueno, pues ala, entonces aquí va a leer la lista de archivos, o sea, la lista de archivos que está metida en el archivo archivos.txt, no había denunciado, no había puesto ningún nombre de archivo, pues bueno, he puesto este y entonces va a leer eso, la variable orig va a coger cada uno de los nombres de archivo que hay aquí y se los va a pasar aquí y entonces va a copiar cada uno de esos archivos en $1, ¿vale? $1 que sería el, el, la carpeta, vamos. Esta carpeta ya avisamos que tendría que existir ya previamente, ¿eh? Bueno, pues nada, simplemente va a hacer eso. ¿Veis? Como una manera de meter información al bucle while, o bucles en general se les puede meter así, desde un archivo, por ejemplo, una lista de nombres, listo de nombres de usuarios, lista de nombres de archivos, creo que habíamos visto un ejemplo antes. Bueno, entonces lo ejecuto, ./16. Lo ejecuto sin meter parámetro. Ay, se me olvidó desintroducirlo, pues dice que no, pero bueno, voy a decirle que sí. Entonces que venga, lo ponga.
La carpeta tiene que existir, entonces creo que voy a poner prueba. Creo que existe, a ver. Que no existe la carpeta pruebas. Déjame mirar primero. Carpetas tengo por ahí. Extensiones y PP. Voy a hacerlo en PP. Sí, la carpeta PP. Venga, ya me los copia. ¿Vale? Bueno, esa era la lista que tenía en archivos.txt. Bueno, el siguiente sería un script para que muestren por pantalla los mensajes del archivo syslog que tienen warning. Quiero ver los warnings que hay en syslog, ¿vale? Que quiero consultarlos. Entonces, bueno, para hacerlo muy fácil, hago grep warning, el archivo syslog y ya los veo. Bueno, quiero hacerlo un poco más elaborado porque además quiero buscarlo sobre un mes indicado como parámetro. Es decir, quiero tener un script donde diga yo, oye, quiero hacer un grep y tal, pero donde yo meta el mes y me lo busque y tal, y que además me lo muestre y me dé la opción de guardarlo en un archivo, ¿no? Aquí me lo dice que me se almacene en un archivo además, vale. Bueno, pues vamos a ver cómo está ese archivo, ese script. Es el 17. Bueno, compruebo que los parámetros están metidos y entonces aquí hago una variable que le llamo cell y que simplemente me selecciona de syslog los warnings, las líneas que tienen un warning. Y $1, que era $1. Y eso me hace los mensajes del mes indicado, vale. Aquí es donde meteríamos el mes. $1 sería el mes. Vale. Y entonces luego me lo va a mostrar eso, el resultado de todo esto me lo va a mostrar por pantalla y a la vez lo va a meter en un archivo que se llama warnings.txt. ¿Vale? Os pongo más detalles ahí para que los tengáis. Entonces el warnings este famoso. Tengo que poner aquí el mes que quiero consultar. Por desgracia, solo tengo junio aquí porque esta máquina está seleccionada ya recién instalada. Y entonces aquí me manda por pantalla todos los mensajes de junio de los warnings que hay en ese archivo. ¿Veis? Aquí tiene el warning, tal. Y bueno, una serie de warnings. Y a la vez, pues, tiene que haberse generado un archivo con esos warnings que no recuerdo qué nombre tendría. Si lo miramos. Warnings.txt. Vale. Warnings.txt que está aquí, que tendría que ser lo mismo que eso que se ve ahí. Ahí lo tenéis, es lo mismo. En fin, que se almacenó y además lo tuvimos para consultar y tal. Bueno. Y el último de todos, pues es realizar un script que busque entre los scripts del directorio en curso, del curso, aquellos que tengan una determinada expresión introducida como parámetro. Vale, y hay que copiarlos en la carpeta seleccionados en el escritorio. De acuerdo. Es el 18. Y... Bueno, nada, lo de los parámetros de siempre. Y entonces, bueno, hay que buscar la carpeta curso. Aquella expresión que le imponemos como primer parámetro que contenga el archivo, los archivos script. Por ejemplo, quiero buscar todos los scripts que tengan la palabra o la variable directorio principal o alguna cosa por el estilo, lo que se nos ocurra. ¿Vale? Entonces me va a hacer esa búsqueda sobre esa carpeta en los archivos que tienen esta característica, que son scripts. Y de ahí voy a cortar. Bueno, ¿por qué corto con este separador? Bueno, vamos a verlo. Voy a copiar esta sección de código y ejecutarla en línea de comandos para que se entienda. En vez de $1 sería lo que pusiésemos como expresión, pues qué sé yo, qué expresión puede haber dentro de mis scripts que, por ejemplo, la orden hecho. Bueno, buscaría otra cosa, pero bueno, la orden hecho lo veo. Entonces ahí me muestra que la orden hecho está en un montón de archivos de esos y me está indicando qué archivos son. Y si, como veis, aquí hay dos puntos. Entonces voy a utilizar eso como separador para quedarme solo
con el nombre de archivo, porque es lo que quiero copiar. Quiero copiar los archivos. Pero como veis están duplicados, es decir, la orden hecho está en varios sitios del mismo archivo, con lo cual voy a tener 3 veces el mismo archivo y no voy a estar copiando 3 veces lo mismo. Entonces, por eso aquí, aparte de seleccionar eso, tenemos la orden unic. Unic es un comando muy sencillo que simplemente elimina las repeticiones de líneas en los archivos. Entonces, eso que estuviese ahí repetido, pues mira, lo ejecuto aquí otra vez. Eso lo ejecuto aquí otra vez, pero con unic delante. Unic. No, no. Tengo que recortar primero. Tengo que recortar primero porque, sí, claro. El cut primero. Vamos, toda esa secuencia. Cut y pongo menos de entre comillas los 2 puntos, que es el separador que estamos utilizando. Quiero el primer campo. Y ahora eso, que me elimine los duplicados. Pues pongo la PPDQ. ¿Vale? Así, esto es lo que voy a obtener cuando ejecute toda esta línea. Entonces, esto es la investigación que tenéis que hacer cuando queréis crear un script con unas características así, que tienes que ir jugando con un comando que obtienes de él, la información que quieres, pero tienes mucha información sobrante que tienes que ir filtrando. Entonces, pues investigando en los parámetros de esos comandos, investigando cómo se comportan en la línea de comandos, luego puedes ir incorporándolos a los scripts y luego sobre una base de ir investigando la ejecución del script y demás, pues vas elaborando un poco más la expresión que al final acabas obteniendo, que en este caso pues fue esta, para obtener lo que buscábamos. Bueno, pues esta es la variable busco. ¿Vale? Aquí os pongo un detalle. Generalmente las variables deberían ponerse siempre entre comillas para evitar espacios en blanco, etcétera. Aquí este es un caso en el que no debería hacerlo, porque entonces de todo este resultado me va a coger todo. Si os fijasteis, la salida es un montón de líneas. Entonces me lo iba a buscar, a coger todo de golpe y me lo iba a meter en el for. Y necesito que me lo coja uno por uno. Entonces, por eso no lo ponemos ahí con comillas. Y aquí veis que me va a hacer un mkdir, me va a crear la carpeta seleccionados, esa que me pedía en el enunciado, y fijaos que le pongo el parámetro "-p", porque con este parámetro no hace falta ni hacer los ifs esos que os comentaba antes, ni nada por el estilo. Con "-p", el comando mkdir te va a crear la carpeta si no existe, y si ya existe te la deja en paz, no va a hacer nada con ella. Pero bueno, ya es lo que os decía también antes. A veces es interesante comprobar si la carpeta existía o no, para avisar al usuario que está creando una carpeta y tal, por si acaso eso llevase a una situación extraña de que no se esperase, porque a lo mejor estás esperando meter algo en una carpeta que ya existe. Y si no existe, pues puede estarte dando una señal de alarma. Pero bueno, en nuestro caso, pues no importa para nada y podemos ejecutar esto sin más. Y luego aquí tenéis la copia. eh, sí, de aquí, de lo que cada una de las cosas que está buscando aquí. Y ya termina y listo. Y nada más. Parece que este ya era lo último. Sí, aquí están tenéis aquí escritos los scripts por si los queréis tener aquí en texto. Y por mí nada más. Ahora sería cuando vendría el turno de preguntas, si es que hay alguna o como quisierais. Miguel, ¿estás por ahí? Muy ¿No te bien, pillo? pues sí, Creí, estamos por aquí. creí que te Muchas había gracias pillado. por la clase. Ha estado muy bien. Bueno, nada. Y bueno, tenemos alguna dudilla por aquí que se refiere a la clase pasada. ¿Por qué una redirección a la clase pasada no te funcionaba? Lo que pasa es que... Puse mal un ampersand. Y además eso, mira, viene bien para aprender de los errores. Y es que cuando queréis mandar algo a segundo plano, el ampersand siempre tiene que estar al final del todo, nunca por el medio. No sé por qué a mí se me metió por el medio. Igual estuve haciendo antes pruebas de otra cosa para redirigir señales de error o algo por el estilo. No, el ampersand está al final del todo.
¿Qué queréis que lo haga ahora, por ejemplo, con alguna... mira, no me acuerdo muy bien, era esto, tar, voy a hacer un barra CVF y de una carpeta de por aquí, por ejemplo, carpeta 1, carpeta 2. Vale, espera a ver si hay carpeta 2. Eh, no, aquí no hay carpeta 2. Bueno, de Pepe, por ejemplo. Tar, CVF, Pepe, no sé qué. Bueno, lo redirigimos, pero primero redirigirlo, los mensajes de error y demás, los redirijo a... igual fue por esto, porque quería redirigirlos todos. Y entonces, coño, ampersand mayor que a un archivo de texto, texto.txt o al null o lo que fuese, ¿no? Y luego todo esto quiero enviarlo a segundo plano, pues sí, ahí vendría el ampersand final. Entonces este es el ampersand que nos va a mandar esto a segundo plano. Fijaos cómo ya me está avisando el número de proceso que está en segundo plano. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que seguramente ya lo hizo muy rápido y no me lo ha podido ver. A ver si lo puedo recuperar. Mira, ahí está. Está en segundo plano. Bueno, pues nada. Hago control C y ya está. ¿De acuerdo? Entonces lo que está en segundo plano, pues eso, se manda poniendo siempre la ampersand aquí al final y entonces ya con eso resuelve. Queda resuelto, sí, gracias. Nos preguntan también si tendrías alguna recomendación de libro que valga la pena para ampliar conocimientos. Libro, pues libro no, más bien os comentaría que miráis en la web que ahí está todo. Y entonces los manuales, yo sé que a lo mejor los manuales pueden resultar un poco pesados, pero al final es con lo que trabajas. Yo no he trabajado con libros, no, por eso no recomiendo porque no he trabajado con libros. Yo siempre he sido a base de manuales y ¿Manuales te refieres a los manuales por ejemplo, de los comandos, vale, el man el man, vale. man LS, por ejemplo. Y aquí trae todo. Hombre, muchas veces hay cosas que escasean, pero bueno, y sobre todo la web, es que ya está todo en la web, hijos, ya está mal que lo diga, que escribo algún libro, pero bueno, que está todo ya en la web. Entonces, si no está en Stack Overflow o en alguna otra web de estas, a todo el mundo le ha pasado ya de todo. Entonces, eso mismo de ¿por qué no se me pone en segundo plano y tal? Alguno acabará diciéndote, digo yo, la ampersand al final, macho, y ya está. Estupendo. Otra más por aquí dice, ¿cuándo encadenamos comandos con dos ampersand o dos tuberías? Lo que tiene en cuenta para ver si sigue encadenando es el exit igual a cero o es otra cosa. El igual a cero, el que haya salido con éxito, exactamente. Si no hay éxito, a ver, con el doble ampersand, si no hay éxito en el primer comando, ya no sigo el segundo. ¿De acuerdo? Si hay éxito, pues ya hace el segundo. En el otro, en el doble tubería, en realidad, bueno, sí, me entiendo que es la O. Cuando hay éxito en el primero, pues ya no hace el segundo. ¿Vale? Esas son, digamos, el significado de ambas cosas. Vale, sí, creo que está claro. Pues era solamente estas preguntas. Creo que entonces lo Muy podemos bien. dejar por aquí. Muchas gracias Sí. por la clase, Venga, Ángel, muy buena. que la Nos gente vemos me entonces mañana explique con y me más. explique y que ya veremos el próximo día más cosas. De acuerdo, un abrazo. Un abrazo, hasta luego.